Entonces, esta charla la preparé primero tomando el Canon Pali de base, ¿no? Y bueno, algunos fragmentos que les leeré del Canon Pali, con la visión de mi maestro Bhante Sangharakshita, por supuesto, pero también pues con la ayuda de varios maestros de la orden que admiro muchísimo. Entre los que me gustaría mencionar, y espero hacerlo bien, Vajragupta. Mi hermana me regaló, Vidya Chandra me regaló un libro precioso que se llama Wide Awake. Maitreya Bandhu también colaboró para esta charla. Y bueno, pues un practicante de budismo zen que también me gusta mucho, Carlos Kramer. Algunas charlas por ahí de Kavindu, de la vida del Buda, en fin. Esas son mis referencias, pero sobre todo esta plática pues se las quiero compartir desde mi experiencia, desde mi vida. Y bueno, pues espero que alguno de mis alumnos esté por ahí. Van a conocer un poquito de la misteriosa Manisara. Y bueno, pues allá voy. Pues primero quiero compartir que el año 2022 fue o ha sido uno de los años más difíciles de mi vida. Un conflicto que tenía en casa llegó a su punto más álgido. Perdí a varios seres entrañables en ese proceso. Empezó una época muy difícil en el trabajo. A momentos sentí que perdía la cordura, la tristeza me arrastraba. El enojo no sabía muy bien cómo expresarse. Y muchas personas de la sangha me acogieron, me acompañaron, mi familia, mis amigos, con una gran generosidad. Pero sobre todo, mis paseos, mis caminatas diarias por la naturaleza, salir los fines de semana a la montaña, mis paseos en bicicleta, mis escapadas al mar. Puedo decir, no que me salvaron la vida, porque eso es algo como súper dramático, pero sí me regresaron a la vida, me reconectaron. Y bueno, pues un poquito de esta historia, les quiero contar un poco de mi relación con mi abuelo. Me convertí, digamos, en caminante formalmente a los 16 años. Crecí escuchando las historias de mi abuelo, quien era rescatista de montaña, abogado y un gran narrador. Pues él me contó de la erupción del Paricutín, de las montañas de hielo en el Iztaccíhuatl, de las paredes de roca en Hidalgo. Y bueno, pues me imagino que a mis padres les divertía muchísimo ver a esa niña pequeña pasar horas con su abuelo, escuchándolo y preguntándole, oye, pero a ver, cuéntame otra vez, ¿cómo sacaste a los viejitos cuando ya iba a explotar el Paricutín? Y me lo volví a contar una y otra vez, ¿no? Lo que mis papás no sabían es que de alguna manera mi abuelo estaba creando, por así decirlo, un monstruo de la montaña, ¿no? Y bueno, pues la montaña configuró de tal manera mi experiencia que me lo tomé muy en serio. Y a los 16 años me inscribí en un curso de rescate de alta montaña en la Cruz Roja.
pues sí, empecé de una manera muy abrupta en el montañismo, no de una manera deportiva, sino pues empecé bajando gente perdida, muertos, gente con insuficiencia respiratoria, un sinfín de historias, unas muy bonitas y otras que me tocaron lo más hondo de mi ser, ¿no? Y bueno, pues después tomé la universidad, porque bueno, les digo, esto me gustaba mucho, ¿no? Cursos de cicloexploración, escalada en roca, buceo, buceo en cavernas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, desde los 17 hasta más o menos los 35 años de edad, todos los fines de semana o estaba trepada en un cerro o estaba arriba de una bicicleta o en algún cenote. Me perdí de muchísimas fiestas familiares, de muchísimos reventones universitarios, conciertos. Nunca aprendí a bailar bien salsa, pero bueno, pues manejaba con maestría los bastones y el piolet. Y me encontraba muy, muy cómoda en la naturaleza. Era, no puedo decir como mi segunda casa, era mi casa. Ahí podía, eh, pues no solamente a veces encontrar el silencio que necesitaba mi mente para reflexionar, sino también mmm, veía que pues tenía la capacidad de descentrarme, de salir de mí. Y una de las primeras frases que leí ya estando en el budismo y siendo montañista era algo así como: a la luz de la montaña todos los problemas desaparecen. Y sí, pues bajaba la montaña más contenta, más tranquila, eh, y bueno, pues además que tuve amigos maravillosos, o tengo amigos maravillosos en estas andanzas. Bueno, dejo de hablar de mí y vamos a hablar de alguien verdaderamente importante, el Buda. Bueno, pues ustedes saben que el Buda salió del palacio. Y después de que sale del palacio, más o menos pasa alrededor de 6 años en esta búsqueda espiritual, con diferentes maestros, haciendo diferentes prácticas, incluso prácticas ascéticas muy, muy fuertes, ¿no? Me puedo ver perfectamente reflejada en estas prácticas ascéticas, en algunas de ellas, en otras no. Por ejemplo, de dejar de comer, de torturar al cuerpo, hasta que un día, imagínense, pobre, cansado, sin ilusiones, ojeroso, el Buda. Se acuerda, se acuerda de un recuerdo que tuvo en la niñez, su primera experiencia meditativa. Entonces evoca este recuerdo y bueno, pues ahí estaba el niño Siddhartha, que más tarde sería el Buda, en el campo y cuentan las escrituras que su padre y los hombres de su padre se encontraban arando la tierra. Y de repente el pequeño Siddhartha se aparta, seguramente nadie le estaba haciendo caso, se va a la sombra de un árbol y se pone simplemente a ver, a contemplar. Y algo sucede. De repente es uno con la experiencia. Les voy a leer este pedacito. Dice: allí, apartado de los deseos, de los sentidos,
Apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en la primera abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad, nacido del apartamiento y va acompañada de ideación y reflexión. Y fue entonces al futuro Buda, a esta zeta, que se le ocurrió que este estado meditativo podría ayudarle a alcanzar esto que conocemos como la iluminación, alcanzar esta visión clara. Prosigo leyendo, dice. Prosiguiendo la búsqueda de lo beneficioso, dice el Buda, buscador del camino supremo hacia la paz sublime, fui caminando hacia un paraje encantador, una preciosa arboleda, imagínenselo, a la bella vera de un río de aguas cristalinas, y no muy lejos, una aldea para recolectar camino. Es verdad que es el lugar idóneo para el esfuerzo, y se sentó abajo de un árbol, un ficus enorme, precioso, hasta alcanzar la iluminación. Bueno, pues hay varias cosas que quiero destacar de estos pasajes que les leí. Y lo primero es esta experiencia meditativa del pequeño Siddhartha. ¿Qué notan ustedes? La sensación que tiene cuando De contento, esa sensación de contento. ¿Qué más? De unión, ¿no? De no separación. De aislamiento con el mundo mundano. Súper. ¿Alguien más? No deseos, ¿no? Estar con la experiencia tal cual es. Y bueno, pues de alguna manera esta experiencia meditativa del Buda, esta abstracción, este profundo gozo y esta felicidad nos la puede dar estar con la naturaleza. De alguna manera nos permite tocar la mente, pero no tocar la mente de una manera intelectual, sino tocar la mente de una manera sublime, de una manera suave, casi sin darnos cuenta, ¿no? Algunos maestros que leí decían que es como el retorno a casa, o sea que finalmente pues somos eso, ¿no? Esta ilusión de yo que tenemos, de un yo separado, finalmente es eso, una ilusión. Y estar en contacto con la naturaleza nos permite esto que o podemos, es una puerta para alcanzar esto, o es un catalizador, incluso me atrevería a decir, para alcanzar estos estados de arrobamiento y de profunda percatación, ¿no? De estar ahí con la experiencia, que es una experiencia cambiante, y que se vuelve al estar ahí y solo ahí una experiencia plena. Y bueno, pues estas experiencias de plenitud conllevan profundo gozo, ¿no? Estar ahí, estar ahí, estar ahí. Para los japoneses, fíjense, este concepto del arte no implica solamente, por ejemplo, como lo conocemos aquí, las bellas artes, la pintura, sino también implica una actitud mental, una actitud de plenitud, una actitud de estar totalmente ahí. Y en este sentido, el valor espiritual de la naturaleza también se encuentra en apreciar la belleza que nos puede proporcionar, por ejemplo, sentarnos a ver el cielo, ¿no? A ver pasar las nubes, a ver las flores. Y bueno, pues esto no es así, ¿no? Sino que tenemos que cultivar cierto esfuerzo, cierta
atención plena y también, por supuesto, agradecimiento. Y les digo que algunas veces, pues este tipo de sensación, de conexión, de ir más allá de nosotros, no es inmediata. Les voy a poner un ejemplo que me pasó hace unos días preparando esta charla. Estaba yo sentada en la mesa de mi terraza. Yo vivo en Tepoztlán, pues en un lugar un poco apartado, y tengo por vecinas unas vacas muy simpáticas, pero que hacen unos excrementos que atraen a las moscas. Entonces, bueno, pues estaba preparando la charla y de repente, pues no llegaron ni una ni dos moscas, ¿no? Sino que tenía como 10 moscas ahí. Entonces, sí, mi primera reacción fue de desagrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entrar, digamos, a esta puerta que nos ofrece la naturaleza es parar. Les dije, a ver, espérate, no vayas como harían otras épocas por el matamoscas, o no te pares y vayas a otro lado, ¿no? Espérate, pausa. Pausa, deja la pluma. Y lo segundo es entrar con esa mente de niño con la que entró el Buda. ¿Cómo es una mente de niño? Una mente curiosa, una mente sin juicio. Y me senté a ver las moscas y de repente pues empecé a ver, ¿no? Cómo se frotaban sus patitas, cómo empezaban a caminar, cómo rondaba una tras de otra y cómo atrás de las moscas por ahí había hecho en una matita una araña lobo, su madriguera, y se estaba asomando a ver cuando se venían por acá las moscas. Había un abejorro y se empezó a develar poco a poco el paisaje de la terraza. Un chayote estaba creciendo por allá, las flores, la montaña, el cielo. Y esa primera sensación de desagrado se fue. Entonces, bueno, pues por eso es necesario algunas veces para disfrutar la naturaleza, parar la mente. No siempre cuando hago estas caminatas meditativas voy así, y ya, ¿no? Muchas veces cuando salgo en las mañanas me persigue y voy rumiando una conversación que tuve el día anterior, o voy empezando a hacer la lista de cosas que tengo que hacer, llegando al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en esto pues tenemos que aprender a soltar y aprender a estar. Entonces les digo, para mí la naturaleza pues es eso, ¿no? Tener esa capacidad primero de atención, de aprecio, de agradecimiento, y con ello llega la alegría. Y bueno, pues este modo de ver las cosas pues tiene consecuencias radicales, ¿no? Primero nos permite estar concentrados en la tarea que tenemos por delante, al punto de no pasar a otra cosa. Bueno, pues les decía, eso nos genera un estado de plenitud. A veces me subo a la bicicleta y pues sí, pues les digo, las primeras cuadras voy a ir rumiando alguna cosa. Ay, ni quería salir, me quería quedar ahí dormida. Lo segundo es, mira, se siente muy bien el viento fresco en mi cara. Y a lo mejor esto se va a oír muy, muy hippie, muy acá. Pero llega un momento en que los 5 puntos que tengo de contacto con la bicicleta desaparecen y solo soy yo con la experiencia. En contacto con otros seres, disfrutando. Aquí hay una anécdota muy bonita que, bueno, no es una anécdota, es como un cuentito que narra Carlos Kramer, ¿no?
que van, bueno, casi parece un chiste. Está un maestro zen y van regresando del mercado cinco monjes en su bicicleta. Y llega y le pregunta el primero, ¿por qué fuiste en bicicleta? Ah, maestro, pues mire, así es más fácil cargar las bolsas del mercado y transportarlas en la bicicleta y así no las cargo yo. Ah, muy bien, eres un monje muy inteligente, seguramente vas a llegar a ser un abad. Le pregunta al siguiente, ¿y tú por qué vas en la bicicleta? Ah, pues mire, a mí me gusta mucho ir viendo el camino, el paisaje, las nubes. Dice, ah, pues muy bien, eres un monje muy dedicado, seguramente vas a ser un gran meditador. Y le pregunta al tercer monje, monje, ¿y a ti por qué te gusta ir al mercado en bicicleta? ¿Por qué te gusta andar en bicicleta? Y el monje le dice al maestro, a mí me gusta andar en bicicleta solo por andar en bicicleta, no hay nada más, solo por disfrutar la experiencia. Y bueno, si el maestro le hubiera preguntado a Manisara, ¿por qué te gusta andar en bicicleta? ¿Y por qué te quieres ir a la Patagonia en bicicleta? Y yo seguramente, y bueno, perdón, antes de esto, al tercer monje le dijo, monje, te saludo y me arrodillo ante tus pies. Entonces, pues sí, hacer una actividad solo por hacerlo, no solo por estar ahí, cualquiera que sea. Les decía, seguramente, pues sí, si le hubieran preguntado a Manisara, no iluminada, torpe, por qué quiere ir a la Patagonia o atravesar el país en bicicleta, Manisara le hubiera contestado al maestro, pues es que yo quiero ver el mar, los ríos, la montaña, el desierto de Atacama, ver el glaciar de Perito Moreno, oler a qué huele el Atlántico más abajo. Y fíjense que esa búsqueda de experiencias sensoriales ha sido uno de los obstáculos más grandes, no solamente en mi meditación, sino también en mi vida. Y tengo que tener mucho cuidado con él, mucho cuidado de, digamos, pues sí, voy a la montaña, voy a la bicicleta, no por la búsqueda de la nueva experiencia, de la búsqueda de la adrenalina, de qué va a pasar y regreso y me tomo una foto en Instagram y todos ven que puedo recorrer 100 kilómetros en un día, ¿no? No. A veces, no todas las veces, me doy cuenta, ¿no? De esto que decía un maestro, que cuando vas a la montaña, lo más importante no es subir a la montaña e ir a la cima, sino lo más importante es ir a la montaña interior y bajar a las profundidades. Entonces, estas experiencias, estas actividades en la naturaleza, de lo que se trata no es de la búsqueda sensorial. Les digo, como en mi caso, pues lo veo perfectamente, de la adrenalina, del ego, porque bueno, pues eso solo estaría reforzando una de mis grandes clichés, ¿no? Sino que cada vez que lo hago, tengo que recordar que esta práctica me permita ir más adentro y más adentro y conectarme con otros seres, ¿no? Y en algún momento, si tengo suerte, hundirme. Bueno, pues regresemos a la arboleda. El Buda ha encontrado este paraje precioso a la orilla de este río cristalino y
se sienta a meditar. Entonces, también esta es una invitación. Por ejemplo, para mí la naturaleza es este paraje que encontró el Buda, ¿no? La naturaleza para mí ha sido este árbol bodhi, ha sido, digamos, parte de las condiciones que sostienen mi práctica, pero cada uno, mi invitación es a que busquen, a que encuentren este paraje, este árbol bodhi que sostenga su práctica. Y bueno, pues cierro esta charla porque me encantaría escucharlos, porque les estoy viendo sus caras, y no sé de qué son, entonces me gustaría saber de qué son. Primero con una frase: cuando nos olvidamos de nosotros mismos, somos el universo. Y una de las acepciones del Dharma, uno de los significados que también le podemos dar al Dharma es aquello que sostiene o mantiene unido. Por extensión, sustentador, sustentable, sustentabilidad. Entonces, de alguna manera también podemos entender al Dharma como un concepto intrínseco a esta cosmovisión ecológica, a esta cosmovisión de no separación, de unión que nos sostiene. Muchas gracias.